con Carlos Martínez Mongay, uno de los autores del Anuario del Euro y una de las personas que mejor conoce probablemente la política fiscal en Europa, en la que ha trabajado muchos años como director general junto a la Comisión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Encantado de hablar contigo y encantado de participar en estas entrevistas. Bueno, pues vamos a repasar un poco los planteamientos y las conclusiones del Anuario del Euro, pero sobre todo trayendo esas conclusiones a la actualidad, ¿no? El artículo que escribe Carlos con Mirza de Manuel básicamente es un estudio sobre la aplicación de las reglas fiscales. Y quizá la primera pregunta que habría que hacer ahora es ¿qué ha quedado de las reglas fiscales? En el nuevo contexto, en el contexto, digamos, post-COVID, ¿qué podemos decir de las reglas fiscales de la Unión Europea? Bueno, pues, hombre, la pregunta es muy interesante porque además admite distintas respuestas y diametralmente opuestas, ¿no? Una, por un lado, ¿qué ha quedado? Pues ha quedado todo, porque las reglas fiscales siguen ahí. Es decir, el artículo 126 del tratado, que es el artículo que establece lo que es un déficit excesivo y cómo tratarlo, sigue ahí, está ahí, nadie lo ha quitado. ¿Qué es lo que se ha quitado? Digamos, ¿qué es lo que ha ocurrido entre febrero de este año y ahora? Pues sencillamente que la Comisión, con el acuerdo también del Consejo, pues simplemente activó una cláusula que existe en las reglas, es decir, nadie trajo nada de ningún sitio fuera de las reglas, una cláusula que es la cláusula de escape y que simplemente lo que dice es, bajo ciertas circunstancias, podemos, digamos, exonerar a los Estados miembros que tienen que seguir una senda de ajuste hacia el objetivo a medio plazo, el objetivo fiscal a medio plazo, o incluso en la corrección del déficit excesivo, simplemente estos procesos de ajuste quedan, digamos, congelados. Nadie los tiene por qué aplicar, pero las reglas siguen ahí. Y desde luego las reglas, al año que viene, en abril del año que viene, los Estados miembros presentarán sus datos fiscales, déficit y deuda, y a partir de ahí la Comisión tendrá que tomar una serie de decisiones, como es la adopción, me imagino, de los informes 126.3, y a partir de ahí la Comisión y el Consejo tendrán que valorar hasta qué punto, dada la situación económica de este año y dada la situación económica del año que viene y las perspectivas, hasta qué punto, digamos, esos procedimientos de déficit excesivo se tienen que abrir o no. Pero las reglas siguen. ¿Y qué esperas que pase? Porque efectivamente, si nos planteamos en febrero del año que viene, digamos, lo normal es que estemos en plena recesión económica, una caída del PIB, en cualquier caso, entre 5 y 10%, con una situación en el año 2021 con unos déficits claramente muy por encima de cualquier objetivo de estabilidad, y además razonablemente así, es decir, no como consecuencia, digamos, de incumplimientos o de políticas irresponsables, sino como respuesta a una situación sobrevenida. En esas condiciones, ¿qué puede esperarse? ¿Qué sería razonable o cómo sería razonable aplicar o modificar las reglas fiscales del año que viene? Yo creo, dicho de otra forma, ¿qué puede esperar el gobierno español que va a tener un déficit entre 10 y 15% del PIB el año que viene? Pues hombre, la verdad es que responder a esta pregunta es aventurarme mucho en terreno completamente desconocido, no solo para mí, sino que creo que también para muchos colegas en la comisión, porque yo creo que en este momento estamos en modo bombero. Es decir, en este momento de lo que se trata es de hacer frente a una crisis de una profundidad enorme, a una crisis desastrosa, y por tanto las prioridades son otras. Eso está claro. Pero en todo caso, una cosa que sí se puede esperar es que una vez que se reciban los datos y Eurostat valide los datos, pues lo que puede ocurrir es que la Comisión haga una serie de informes, posiblemente para todos los países, una serie de informes en los que se analice el por qué los déficits han pasado a ser déficits excesivos y por qué la regla de deuda no se ha cumplido o se ha incumplido claramente. Es decir, yo creo que esto casi seguro que se hará. Otra cosa es, una vez que se haga el análisis, se puede llegar a la conclusión
de que hay factores relevantes, como tú decías. En primer lugar, la crisis de este año es indiscutible. Posiblemente yo también soy de los que piensan que al año que viene la crisis va a seguir ahí, sobre todo en unos países más que en otros. Es decir, habrá países que posiblemente ninguno al año que viene esté en recesión, todos los países hayan rebotado, pero será eso, un rebote. No será una recuperación, será un rebote. Entonces, a partir de ahí está claro que otra cosa que imagino yo que la Comisión tendrá en cuenta es cuáles son las perspectivas a medio plazo. Y por eso me parece muy importante que los Estados miembros también vayan preparándose para contar cómo piensan salir no solamente de la crisis económica, sino cómo piensan evitar futuros problemas de sostenibilidad de la deuda o, digamos, problemas de desequilibrios muy profundos en las finanzas públicas. Yo creo que en eso va a estar la discusión. O sea, no creo que haya mucho apetito ni mucho interés en ahora le abre usted el procedimiento de déficit excesivo y ahora le conmino a que usted corrija el déficit en 1 o 2 años. No, lo que quiero saber es qué ha pasado, porque hay una cosa que está clara, y es que esta crisis, que empezó siendo una crisis global, que empezó siendo un shock simétrico, como todas las crisis, ha acabado siendo nacional y asimétrico. Y entonces hay que entender por qué algunos países han salido peor parados que otros. Estás un poco, si me permites, en la línea de las declaraciones el otro día del gobernador del Banco de España en la Comisión de Estado de Reconstrucción, que venía a decir que es importante ir teniendo ya una idea clara de lo que se llamaría un programa de estabilización a medio plazo, digamos. Cómo vamos a llevar las cuentas fiscales a una senda sostenible en el mediano plazo, ¿no? Y que, por lo tanto, ¿tú crees que el gobierno español o el italiano o el alemán, cualquiera de los gobiernos europeos, tendrán que presentar junto a esas cuentas de este año, con el correspondiente desvío justificado, una cierta senda de ajuste que no va a ser previsiblemente, y corrígeme si piensas otra cosa, el calendario que ahora tenemos, los ritmos de adecuación al 3% ahora previstos, que serán de alguna manera, pero que van a incorporar necesariamente un plan de ajuste, una cierta senda razonable. ¿Y crees, esta es la pregunta, que el déficit del 3% seguirá siendo de alguna manera el objetivo razonable en el steady state, que diríamos los economistas, o no? El objetivo razonable, según las reglas fiscales de la Unión, el objetivo razonable no es el 3%, es la estabilidad. Es la estabilidad. O sea, total. Y desde luego, y es la sostenibilidad. Por tanto, es también un nivel de deuda que sea sostenible. Con respecto a lo que planteabas de los programas de estabilidad y de convergencia, yo creo que siguen ahí. Es decir, forman parte de las reglas y forman parte del brazo preventivo del Pacto de Estabilidad, porque en definitiva este año no, porque hubo la excepción este año que se dijo a los gobiernos: no, ustedes en el programa de estabilidad preséntenme los planes que tienen ustedes para este año 2020. No pensemos al año que viene. Pero sin embargo, al año que viene yo creo que habrá que estar en disposición ya de pensar en el 22, en el 23, en el 24. Por lo que decía antes, porque no todas las economías van a recuperar los niveles pre-COVID a la vez, sino que habrá economías que van a tardar más, otras que van a tardar menos. Habrá economías que al tardar menos recuperarán vía denominador mucha sostenibilidad de la deuda, porque el denominador se irá comiendo parte de la deuda. Otras economías en las que el denominador no se va a recuperar y que al mismo tiempo el numerador va a seguir creciendo. Entonces, estas son las economías, desde mi punto de vista, que son precisamente las economías que empezaron en una posición fiscal menos sostenible, más débil, son las economías que van a tardar más en salir en recuperar los niveles pre-COVID. Sí, parece claro en ese comentario, Carlos, que la economía española tendrá que presentar un plan de recuperación de la sostenibilidad, que podemos discutir el ritmo y la rapidez, pero y en ese sentido yo creo que el gobernador anticipó afortunadamente un debate que tendrá que estar encima de ese punto.
El segundo Además, punto, como sabes, en sí, España, Carlos, el segundo punto que se discute mucho, y por eso me interesa tu opinión, es el acceso a los famosos 750.000 millones que todavía no están, pero parece que estarán, ¿no? ¿Y en qué condiciones se podrá acceder a esos puntos, ¿no? vamos a ver, A esos dineros? yo creo que en España, desde mi punto de vista, como lector de periódicos, yo creo que hay un debate que es falso. El debate de ¿hay condicionalidad o no hay condicionalidad? ¿O debería haber condicionalidad o no debería haber condicionalidad? Yo creo que cuando uno lee la propuesta de la Comisión, ve inmediatamente la condicionalidad. La cuestión es que, claro, una cosa es que haya condicionalidad y otra cosa es que de repente vayamos a un formato programa tipo digamos, los programas de asistencia financiera que hubo en la crisis anterior. Son dos Traducido en cosas España, distintas. Carlos, tipo rescate griego, para que nos entendamos. Bueno, efectivamente, no quería nombrar a No, nadie, no, tú es que pero utilizas terminología en europea. definitiva decir, oiga, ¿va a haber condicionalidad? Pues claro que sí, y yo creo que va a haber condicionalidad de dos tipos. Una que es, yo no sé si al final habrá 750.000 millones o habrá 600.000, si de los 750.000, 400.000 serán transferencias o solo 300.000. Pero en todo caso, de lo que estoy casi seguro es de que habrá transferencias y préstamos baratos, lo cual pues, va muy bien a países como Italia o como España. ¿Habrá condicionalidad? Pues en primer lugar, habrá condicionalidad en qué es lo que usted puede financiar con ese dinero. Es decir, usted, de acuerdo que se va a tener que presentar delante de su Parlamento y explicar qué es lo que ha hecho con ese dinero, pero también nos lo tiene que explicar a nosotros. Es decir, ese dinero va a financiar una serie concreta de gastos, como ocurre con el dinero que está disponible por parte del Eurogrupo, es decir, el 2% del PIB del MEDE y el SURE de la Comisión. Es decir, son como ocurre con los fondos de cohesión. O sea, ni más ni menos. Es decir, son simplemente una serie de préstamos o transferencias que va a dar la Comisión en función de unos parámetros para hacer ciertas cosas. Luego ahí tienes el primer punto de la condicionalidad. Creo que habrá un segundo punto de condicionalidad, que es el decir, bueno, pero en Europa, sobre todo dentro de la zona euro, hay un proceso de coordinación de políticas económicas. Y además, usted como Estado miembro, yo creo que tiene usted la obligación y el interés, sobre todo el interés personal, de saber por qué le ha ido tan mal en esta crisis. Porque a no todo el mundo le ha ido igual de mal. Luego hay una serie de factores. No estamos diciendo que usted lo haya hecho peor que los demás, sino que simplemente hay una serie de factores estructurales que han hecho que el impacto sea peor en su país que en otros. Bueno, pues de la misma manera que cuando se permite una ayuda de Estado a una empresa y se inyecta capital público, la idea es la primera vez que sea la última. Es decir, usted tiene que determinar por qué ha necesitado ese dinero y, si es posible, corregir las causas. O sea que yo creo que es hasta bueno para el país que haya un proceso de segundo tipo de condicionalidad, que es, hombre, trate usted de remediar aquello que puede remediar, ¿no? Que es, bueno, y que puede ser algo tan sumamente conocido en los Estados miembros y conocido en la Unión, que es el semestre europeo, donde hay una serie de recomendaciones, etcétera, etcétera. O sea que... No, hay dos ideas importantes de lo que has dicho, Carlos, que me quedaría con ellas. La primera es que evidentemente nadie da dinero gratis, sino que da dinero para determinadas cosas y que por lo tanto eso implica que el dinero se tiene que aplicar a unos programas que estén de acuerdo, digamos, con los objetivos europeos, como parece razonable. Y segundo, que sería también razonable que los gobiernos utilicen esos dineros para disminuir sus vulnerabilidades, que es en el fondo lo que estamos diciendo. Y que en España esas vulnerabilidades están bastante bien conocidas. Otra cosa es que tarden mucho en ser resueltas, ¿no? Resueltas. Y la última pregunta en esta línea, para acabar, porque estaría encantado de hablar contigo mucho tiempo, pero tenemos instrucciones de ser breve aquí. ¿Qué puede esperar España? ¿En qué se puede pensar que puede utilizar el dinero español? ¿Cuál sería, digamos, el ideal de que deberíamos, desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista de Bruselas? Sí. Ese dinero Vamos a sería ver, desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta no solo la experiencia del país
durante la crisis, sino ya de antes, ¿cuál era el problema clave que tenía España? España no tenía un problema de crecimiento. Yo creo que el crecimiento español era bastante alto. ¿Dónde está el problema secular de España? Es en la productividad y en el crecimiento de la productividad. Y eso implica que eso implica al final invertir en los determinantes de la productividad. Y el primero es educación, el segundo es educación y el tercero es educación. Es decir, en definitiva, cuando uno ve qué es lo que ha pasado en España durante estos meses, encuentra inmediatamente dos vulnerabilidades. Una que es, bueno, el sistema sanitario no era tan bueno como creíamos, le faltaba infraestructura, desde luego los sanitarios, el capital humano era muy bueno, pero le ha faltado mucho, le ha faltado previsión, le ha faltado, etc. Y luego lo que vemos también es que cuando se han suspendido las clases, por ejemplo, tanto en educaciones, en enseñanzas medias, como en primarias, como en la universitaria, lo que hemos visto es que no todo el mundo estaba igual de digitalizado. Y esto me lleva a una de las cuestiones que tienen que ser clave en España, que es la cultura digital y lo digital y el mundo digital. Y a partir de ahí, bueno, pasaríamos a nombrar algo que yo me resisto a nombrar, que es cambiar el modelo productivo. Eso no sé lo que es, pero en definitiva, esto lo oigo mucho, ¿no? Vamos a cambiar el modelo productivo. Y por decreto, pues no, pero quiero decir que en definitiva lo que hay que plantearse, bueno, nosotros producimos, y esto es un ejemplo, producimos 3 millones de coches, pero ninguno es nuestro. Ninguno es nuestro. Tenemos un sector turístico muy grande, pero al mismo tiempo no siempre tiene la calidad y la productividad que tiene que tener. Luego, a partir de ahí, se me ocurren una serie de actuaciones. Y acabo con esto, energía. O sea, la eficiencia energética de nuestro país deja mucho que desear. Y yo creo que sería bueno para las empresas el tener energías baratas, eficientes, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de cosas que se pueden gastar en España con ese dinero y que desde luego irían en línea con las prioridades de la Comisión. Volviendo a Europa, y la última pregunta muy rápido, si puede ser, Carlos. ¿Estamos más cerca de eso que llamamos un momento hamiltoniano? O dicho de otra forma, ¿es más después del acuerdo franco-alemán, después de que se va a emitir dinero, se va a emitir deuda desde la Comisión, estamos más cerca de tener una política fiscal acorde con el tamaño de la Unión Monetaria Europea y que la de estabilidad? La verdad es que esta pregunta daría para un webinar o un seminario completo. Vamos a ver, ¿estamos más cerca de un momento hamiltoniano? Hombre, depende de lo que digamos cerca. O sea, no creo yo que el momento hamiltoniano llegue mañana. No lo creo. Lo que la propuesta de la Comisión resuelve o mitiga los riesgos de crisis de deuda en el corto plazo para ciertos países, pues posiblemente no. Pero la propuesta de la Comisión, el acuerdo franco-alemán, representa un cambio sustancial en la manera de financiar la Unión Europea y en particular la zona euro. Definitivamente sí. Es decir, a lo mejor lo que vemos es que en el corto plazo igual tampoco cambia mucho las cosas, porque al final gran parte de las ayudas son deuda a países que ya están endeudados. Hay algunas transferencias, pero en comparación con el aumento previsible de los niveles de deuda, las transferencias son muy pequeñas. Luego, por tanto, ¿esto resuelve el problema que tenemos en el muy corto plazo? No, posiblemente no. Pero desde luego esto sienta las bases a que en el futuro pueda haber un momento hamiltoniano antes de la crisis, después de otra crisis. Yo creo que sí. O sea, yo sí que creo que el cambio que ha habido, el giro que hay en este momento en lo que es la concepción del presupuesto comunitario, yo creo que va a ser fundamental en el futuro. Pues muchas gracias, Carlos. Me quedo con esa idea de que estamos más cerca de una unión fiscal, con todo lo que eso pueda significar por traducir el momento hamiltoniano, que también me quedo con la idea de que queda camino, por recorrer, y que afortunadamente la Unión Europea esta vez, en esta crisis, estaba bastante más a la altura de las circunstancias que en crisis anteriores. Gracias, Carlos.
Y gracias a muchas vosotros. Gracias por nosotros.